En este día citaré el famoso discurso que tiene por finalidad la salvación de las almas, no mediante la predicación de la misericordia, como están acostumbrados, sino a través de la justicia divina. Este discurso es dedicado a San Leonardo de Porto Mauricio, titulado El pequeño número de los que se salvan. Desearía ser capaz de asegurarles a cada uno de vosotros la salvación, diciendo: es seguro que irás al paraíso. Pero ¿cómo puedo darlos esta dulce garantía si os rebeláis contra los decretos de Dios como si fueran sus peores enemigos? Observo en Dios un deseo sincero de salvarlos, pero encuentro en vosotros una inclinación decidida a ser condenados. Voy a dividir este tema en dos puntos. El primero, voy a dejar que los teólogos y padres de la Iglesia decidan sobre este tema y declaren que el mayor número de cristianos adultos son condenados. Si la primer verdad os asusta, no guardéis rencor contra mí, como si yo quisiera hacer el camino del cielo más estrecho para vosotros, porque quiero ser neutral en este asunto. Mas sin embargo, guardarle rencor a los teólogos y padres de la Iglesia. Por último, si me obligáis a decir claramente lo que pienso, lo diré para consuelo de vosotros. No es vana curiosidad, sino más bien una precaución saludable, proclamar desde lo alto del púlpito ciertas verdades que sirven maravillosamente para contener la indolencia de los libertinos, que siempre están hablando de la misericordia de Dios y de lo fácil que es convertir, que viven sumidos en toda clase de pecados y se quedan profundamente dormidos en el camino al infierno. Almas piadosas, este discurso no es para vosotros. Su único propósito es contener el orgullo de los libertinos, que echan el santo temor de Dios lejos de su corazón y unen todas sus fuerzas junto con el diablo. Para resolver esta duda, pongamos a los padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos, y a los teólogos más sabios e historiadores más eruditos, y dejemos la Biblia en el centro para que todos la vean. Ahora no escuchéis lo que yo voy a decir, sino más bien escuchar lo que dicen estas grandes mentes que tienen que decirlos una gran verdad. Ellos que son faros en la Iglesia. De esta manera, guiados por la triple luz de la autoridad, fe y razón, vamos a ser capaces de resolver este grave asunto con certeza. En primero, consultemos a los teólogos más reconocidos para examinar las cosas con más cuidado. Escuchemos a dos sabios cardenales, Cayetano y Belarmino. Ellos enseñan que el mayor número de cristianos católicos adultos son condenados. Esta verdad fue expresamente revelada a San Simeón Estilita para asegurar su salvación. Decidió vivir en lo alto de un pilar durante 40 años, expuesto a la intemperie, un modelo de penitencia y de santidad para todos. Vosotros escucharéis a San Gregorio diciendo claramente: muchos alcanzan la fe, pero pocos hasta el reino celestial. San Anselmo declara: hay pocos que se salvan. Mas San Agustín afirma aún más claramente: por lo tanto, pocos se salvan en comparación de aquellos que son condenados.
El más terrible, sin embargo, es San Jerónimo. Al final de su vida, en presencia de sus discípulos, dijo esas terribles palabras: fuera de 100,000 personas cuyas vidas han sido siempre malas, apenas encontraremos a una que es digna de indulgencia. Pero ¿por qué buscar las opiniones de los padres y teólogos cuando la Sagrada Escritura es tan clara? Buscar en el Antiguo y Nuevo Testamento y encontraréis una multitud de símbolos, figuras y palabras que señalan claramente esta verdad. En el tiempo de Noé, la raza humana quedó sumergida por el diluvio. San Pedro dice: esta arca es la figura de la iglesia, mientras San Agustín menciona: y estas 8 personas que se salvaron, significa que muy pocos cristianos se salvarán, porque son muy pocos los que sinceramente renuncian al mundo, y aquellos que renuncian al mundo solo de palabras no pertenecen al misterio de esta arca. La Biblia menciona que solo 2 hebreos de 2 millones entraron en la tierra prometida y que solo 4 de ellos escaparon al fuego de Sodoma y Gomorra. Esto significa que el mayor número de los condenados que serán arrojados al fuego eterno es mucho mayor que la de los salvados, que un día el Padre Celestial reunirá en sus graneros como trigo precioso. ¿Qué le respondió nuestro Señor a aquel hombre curioso en el Evangelio que le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Interrogado por uno, se dirige a todos y les dice: esforzados por entrar por la puerta angosta, porque mucho os digo, tratarán de entrar y no podrán. ¿Quién habla aquí? El Hijo de Dios, la verdad eterna, que en otra ocasión dice aún más claro: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. San Gregorio explica que de todos los hombres, muchos son llamados a la verdadera religión, pero pocos de ellos se salvarán. ¿Quién no creería que la mayoría de sacerdotes no son solo buenos, incluso perfectos? Mas sin embargo, San Jerónimo declara que aunque el mundo está lleno de sacerdotes, apenas 1 de cada 100 está viviendo conforme a su estado. ¿Y qué diría de los herejes modernistas? Un siervo de Dios dijo que aprendió por revelación divina que el número de sacerdotes que caen en el infierno cada día es tan grande que le parece imposible que quede alguno de ellos en la tierra. San Juan Crisóstomo, exclamando con los ojos llenos de lágrimas, declara: no creo que muchos sacerdotes se salven. Yo creo lo contrario, que el mayor número de ellos son condenados al infierno. Mira aún más alto a los prelados de la Santa Iglesia. Hubo un sínodo que se celebró en París y gran número de obispos y pastores que tenían a cargo las almas estuvieron presentes. El rey y los príncipes también fueron a añadir lustre a esta asamblea. Un famoso predicador fue invitado a predicar y mientras estaba preparando el sermón, un horrible demonio se le apareció y le dijo: pon tus libros a un lado. Si quieres dar un sermón que sea útil para los príncipes y prelados, alégrate con decirles esto de nuestra parte. Nosotros, los príncipes de las tinieblas, les agradecemos. Príncipes, prelados
y pastores de almas, que debido a su negligencia, la mayor parte de los fieles católicos son condenados. Además, estamos guardando una recompensa para vosotros por este favor cuando vosotros estéis con nosotros en el infierno. Ay de vosotros que mandáis a otros, si tantos son condenados por vuestra culpa, ¿qué va a pasar con vosotros? El siguiente relato de San Vicente Ferrer relata que un archidiácono renunció a su cargo y se retiró al desierto para hacer penitencia, y que murió el mismo día, y ahora que San Bernardo, después de su muerte, se le apareció al obispo y le dijo: sepa, monseñor, que el mismo momento en que yo morí, 33,000 personas también murieron. De esta cifra, Bernardo y yo fuimos al cielo sin demora, 13 fueron al purgatorio y todos los demás cayeron al infierno. Nuestras crónicas relatan un suceso aún más terrible. Uno de nuestros hermanos, bien conocido por su doctrina y por su santidad, estaba predicando en Alemania. Presentó la fealdad del pecado de impureza tan fuertemente que una mujer cayó muerta frente a todos. Volviendo a la vida, dijo: cuando fui presentada ante el tribunal de Dios, 60,000 personas llegaron al mismo tiempo, de todas partes del mundo. En ese número, 3 fueron salvadas al ir al purgatorio y el resto fueron condenadas. Oh abismos de los juicios de Dios, fuera de 30,000, solo 5 se salvaron, y fuera de 60,000, solo 3 fueron al cielo. Vosotros, pecadores, que me estás escuchando, ¿en qué categoría os vais a ser enumerados? ¿Qué decís? ¿Qué pensáis? En todas partes, los buenos son raros y los malvados en gran número. ¿Quién no sabe que hoy en día hay tanto libertinaje entre los hombres, tanta vanidad en las mujeres, que uno podía decir lo que dijo David de su tiempo: todos por igual se han ido por mal camino, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Id a la calle, a la plaza, al palacio y a la casa, e incluso al templo de Dios. ¿Dónde se encuentra la virtud? Salvo por un número muy pequeño que huye del mal, que es la asamblea de los cristianos, sino un sumidero de vicios. Todo lo que podemos encontrar en todas partes es el egoísmo, la ambición, la gula y el lujo. ¿No está la mayor parte de los hombres contaminados con el vicio de la impureza? Pero vosotros diréis: ¿puede la penitencia reparar la pérdida de la inocencia? Esto es cierto, lo admito, pero también sé que la penitencia es muy difícil en la práctica. Hemos perdido la costumbre de manera tan compleja y es tan maltratada por los pecadores que esto solo debería ser suficiente para convencerlos de que muy pocos se salvan por este camino. San Ambrosio dice que es más fácil encontrar a hombres que han mantenido su inocencia que a hombres que han hecho penitencia. Si se considera el sacramento de la penitencia, hay tantas confesiones distorsionadas, tantas excusas estudiadas, tantos arrepentimientos engañosos, tantas falsas promesas, tantas resoluciones inútiles,
tantas absoluciones inválidas. Se considera como válida la confesión de alguien que se acusa de pecados de impureza y todavía se aferra a la ocasión de ellos, o de alguien que se acusa de injusticias evidentes sin la intención de hacer reparación alguna, o de alguien que cae de nuevo en las mismas iniquidades después de ir a la confesión. Uno lo confiesa para evitar la excomunión, otro para hacer reputación como penitente, otro se libera de sus pecados para calmar su remordimiento, otro los oculta por vergüenza, otro los acusa imperfectamente por malicia, otro los dice por costumbre. Uno no tiene el verdadero fin del sacramento en la mente y el otro le falta la pena necesaria y a otro el firme propósito. La confesión es un sacrilegio, la absolución una condena y la penitencia una ilusión. ¿Dónde están ahora los que creen que el mayor número de los que se salvan entre los cristianos es mayor? La mayoría de los católicos adultos se confiesan mal en la muerte, por lo tanto, la mayoría de ellos están condenados, porque para una persona moribunda que no se ha confesado bien cuando se encontraba en buen estado, le será aún más difícil hacerlo cuando esté postrado en cama, con un corazón pesado, una cabeza inestable, una mente confusa, cuando se opone, aún en muchos aspectos, por objetos que aún viven, por ocasiones aún recientes, por hábitos adoptados y sobre todo por los demonios que buscan todos los medios para echarlo al infierno. Ahora se añaden a todos estos los falsos penitentes, los otros pecadores que mueren de una forma inesperada en el pecado, debido a la ignorancia de los médicos o por culpa de sus familiares, que mueren por envenenamiento o al ser enterrados en los terremotos o en un campo de batalla, en una pelea, en una trampa, alcanzados por un rayo, quemados, ahogados. ¿No sois obligados a concluir que la mayoría de los adultos cristianos son condenados? Este es el razonamiento de San Juan Crisóstomo. Este santo dice que los cristianos adultos están caminando a lo largo de su vida en el camino hacia el infierno. Vosotros me diréis, ¿es que la misericordia de Dios es grande? Sí, para los que le temen, dice el profeta, pero grande es su justicia para los que no le temen, y condena a todos los pecadores obstinados. Un día San Juan Crisóstomo, predicando en la Catedral de Constantinopla, teniendo en cuenta esas proporciones, no podía dejar de temblar de horror y preguntar, fuera de este gran número de personas, ¿cuántos creen que se van a salvar? Y sin esperar respuesta alguna, añadió, entre tantos miles de personas, no encontraríamos un centenar que se salvasen, e incluso dudo de los 100. El gran santo cree que de tantas personas, apenas 100 se salvarían, y aún peor, no estaba seguro de esta cifra. El problema de la salvación es una cosa muy difícil, pues de acuerdo a las máximas de los teólogos, cuando un fin exige grandes esfuerzos, solo unos cuantos logran alcanzarlo. Entonces, quitaos las vendas de los ojos, que os ciega con el amor propio, que os impide creer una verdad tan obvia, dándoles ideas tan falsas acerca de la justicia de Dios.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él no dice Padre todopoderoso o bondadoso, dice Padre justo, por lo que podemos entender que de todos los atributos de Dios, ninguno es más conocido que su justicia, porque los hombres se ciegan y se niegan a creer lo que tienen miedo a sufrir. Por lo tanto, quitaos las vendas de los ojos. Marcelo de Santo Domingo, un día mientras estaba meditando entre los sufrimientos eternos, el Señor le mostró cuántas almas están yendo directo al infierno. Y en ese momento hizo ver un camino muy amplio en el que 22,000 reprobados fueron corriendo hacia el infierno, chocándose entre sí. El siervo de Dios quedó estupefacto ante la visión y exclamó: ¡oh, qué gran número! ¡Qué gran número! Y ahí vienen más. ¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! Dejarme repetir con Jeremías: ¿quién le dará agua a mi cabeza y una fuente de lágrimas a mis ojos? Lloraré de día y de noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Pobres almas, ¿cómo se puede correr tan aprisa hacia el infierno? Por amor a la piedad, deteneos y escuchadme un momento. ¿Entendéis lo que significa ser salvados? Y si ser condenados por toda la eternidad o no. Si vosotros entendéis y a pesar de esto no deciden cambiar de vida, hacer una buena confesión y pisotear al mundo, yo digo que no tienen fe. San Agustín exclama: si por lo tanto alguien se aparta de la justicia divina, este es llevado por su libre voluntad, encabezado por su concupiscencia y engañado por su propia convicción. Pero para aquellos que no entienden la teología, esto es lo que les tengo que decir. Dios es tan bueno que cuando ve a un pecador corriendo hacia su ruina, corre detrás de él, le llama, le suplica, le acompaña hasta las puertas del infierno. ¿Qué no hará para convertirlo? Él envía santas inspiraciones. ¿Y acaso de que no saque provecho de ellos? ¿Acaso se enoja? ¿Acaso le golpea? No. Dios en su misericordia busca otro camino. Le da un año más y cuando éste pasa, le concede otro. Pero si el pecador todavía quiere arrojarse al infierno, a pesar de todo esto, ¿qué hace Dios? ¿Acaso le abandona? No, Él le toma de la mano y mientras Él tiene un pie en el infierno y el otro fuera de Él, Él le predica, le implora que no abuse de su gracia. Si ese hombre es condenado, ¿no es cierto que es condenado contra la voluntad de Dios y porque quiere ser condenado? Ahora bien, si estos infieles no tienen excusa, ¿habrá alguna para un católico que tenía sacramentos, que le dieron tantos sermones, tantas ayudas a su disposición? ¿Cómo se atreve a decir, si Dios iba a condenarme, ¿por qué me ha creado? ¿No es cierto que es condenado contra la voluntad de Dios y porque quiere ser condenado? Vosotros que estáis sufriendo en el abismo, contestarme: ¿hay católicos entre vosotros? Por supuesto que los hay. Que uno de ellos venga aquí. Eso es imposible. Están demasiado abajo y para poder hacer que alguno de ellos venga arriba, tendríamos que poner a todo el infierno de cabeza. Sería más fácil detener a uno que va cayendo. Así pues, me dirijo a vosotros, que vivís en el hábito
del pecado mortal, en el odio, en el fango, en el vicio de la impureza. Detente y da la vuelta. Es Jesús quien te llama y quien con sus heridas te grita: hijo mío, si eres condenado, solo te puedes culpar a ti mismo. Alza tus ojos y ve todas las gracias con las que te voy enriqueciendo para asegurar tu salvación. Te podía haber hecho nacer en un bosque, en Bavaria, que es lo que hice con muchos otros. Te puse un padre tan bueno, una madre excelente, con las más puras instrucciones y enseñanzas. Yo te podía haber echado en el infierno después del primer pecado mortal que cometiste, sin esperar al segundo. Lo hice con tantos otros, pero contigo fui paciente. Te esperé durante muchos largos años. Todavía te estoy esperando hoy en la penitencia. Tú sabes cuántos han muerto delante de tus ojos y fueron condenados. Esta era una advertencia para ti. Tú sabes cuántos otros he puesto por el buen camino para darte el buen ejemplo. ¿Recuerdas lo que ese excelente confesor te dijo? Yo soy el que hizo que te lo dijera. ¿No te ordenó cambiar acaso de vida? Esas inspiraciones interiores, ese conocimiento tan claro, ese constante remordimiento, ¿te atreves a negarlo? Si yo le hubiera hablado a otros con tanta ternura como me dirijo hoy a ti, ¿cuántas almas hubieran vuelto al buen camino? Oh, mi buen Jesús, las piedras se partirían al oír tan dulces palabras, expresiones tan tiernas. Hay alguien aquí que quiera ser condenado con tantas gracias, con tantas ayudas. Si hay uno, dejarle que me escuche y que se resista si puede. Pecadores, os suplico de rodillas, con la sangre de Cristo y el corazón de María, que cambiéis vuestras vidas, volver al buen camino que conduce al cielo y hacer todo lo posible por pertenecer al pequeño número de los que se salvan. Pues bien, échate a los pies de Jesucristo y dile con lágrimas en los ojos, el corazón contrito: Señor, confieso que hasta ahora no he vivido como cristiano, no soy digno de ser contado entre tus elegidos, reconozco que merezco ser condenado, pero tu misericordia es grande y lleno de confianza en tu gracia, te digo que quiero salvar mi alma, aunque tenga que sacrificar mi fortuna, mi honor y hasta mi vida, con tal de que sea salvado. Si he sido infiel hasta ahora, me arrepiento, deploro, detesto mi infidelidad. Te pido humildemente, perdóname, buen Jesús, y también fortaléceme para que pueda ser salvado. Te pido no la riqueza ni el honor, ni la prosperidad. Te pido una sola cosa, que salves mi alma. Oh buen Jesús, buen pastor, mira la oveja descarriada que vuelve a ti. Abraza a este pecador, Señor, que está arrepentido. Hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, digámosle que queremos salvar nuestra alma, cueste lo que cueste. Pongamos a todos a decirle, con los ojos llenos de lágrimas: buen Jesús, yo quiero salvar mi alma. La doctrina de San Leonardo de Porto Mauricio ha salvado a tantas almas y seguirá salvando hasta el fin de los tiempos. De corazón creemos y con la boca confesamos: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¡Que viva María Santísima! ¡Que viva Cristo Rey!